Saludos, mentes curiosas y exploradores de lo insondable. Bienvenidos de nuevo a Psycho Hacks, el espacio donde desentrañamos los velos de la realidad, hackeamos los enigmas más oscuros y nos adentramos en los laberintos de lo paranormal y lo psicológicamente inquietante. Soy Psycho Hacks, y hoy tenemos entre manos un material que trasciende la leyenda urbana. Una historia que me ha llegado de fuentes directas, un testimonio que clama ser una experiencia vivida y que, os aseguro, pondrá a prueba vuestra percepción de lo posible. Prepárense, porque vamos a descender a las profundidades del miedo. Esta es la historia de La Casa de los Lamentos en el Páramo. El olor a humedad y tierra mojada fue lo primero que golpeó a Marcos cuando bajó de la camioneta destartalada. El viaje había sido una tortura, casi 12 horas desde la capital, dejando atrás el smog, el ruido infernal y, sobre todo, la deuda creciente que los había empujado a tomar una decisión drástica. Su esposa, Elena, descendió con más lentitud, su rostro pálido reflejando una mezcla de agotamiento y una aprensión que intentaba disimular con una sonrisa forzada para sus hijos. Leo, de 10 años, un chico usualmente revoltoso y lleno de energía, miraba el entorno con una extraña seriedad. Sofía, de apenas 6, se aferraba a la pierna de Elena, sus grandes ojos oscuros escudriñando el caserón que se alzaba frente a ellos como una bestia dormida. Bueno, llegamos, dijo Marcos, tratando de inyectar un entusiasmo que no sentía. ¿Qué les parece, campeones? Nuestra nueva aventura. La casa era imponente. De 2 plantas, con paredes de piedra oscurecida por el tiempo y la intemperie, y un techo de tejas rojas que en algunas partes mostraban el esqueleto de madera. Grandes ventanales con postigos de madera desvencijada parecían órbitas vacías. Un porche amplio, pero con varias tablas podridas, rodeaba la fachada principal. El jardín, si se le podía llamar así, era un amasijo de maleza crecida y árboles nudosos cuyas ramas parecían garras esqueléticas apuntando al cielo plomizo. Es grande, papá, musitó Leo, sin apartar la vista de la ventana más alta del ático, donde le pareció ver un movimiento fugaz. Y necesita mucho cariño, añadió Elena, su voz apenas un susurro. Pero tiene potencial, ¿verdad, mi amor? Le dio un codazo suave a Marcos. La verdad era que la casa había sido una ganga, casi un regalo. Un tío lejano de Marcos, del que apenas recordaba su existencia, se la había heredado. El abogado que los contactó fue escueto, la propiedad en Valle Umbrío está a su nombre. No hay deudas pendientes sobre ella. Si la aceptan, es suya. Valle Umbrío. Ni siquiera aparecía en los mapas más detallados. Un punto perdido en la sierra, a 2 horas del pueblo más cercano, San Jerónimo, que ya de por sí era un lugar olvidado por Dios. La necesidad económica había sido el factor decisivo. Marcos había perdido su trabajo como supervisor en una fábrica que cerró sin previo aviso. Elena hacía malabares con trabajos de costura y limpieza, pero apenas alcanzaba. La idea de no pagar alquiler, de tener un techo propio, aunque fuera en el quinto infierno, sonaba como una bendición. Una nueva vida, Elena. Aire puro para los niños, un huerto. Seremos autosuficientes, le había dicho Marcos, tratando de convencerse a sí mismo tanto como a ella. Sacaron las pocas maletas y cajas que habían podido cargar. La llave, una pieza de hierro oxidado y pesada, giró con un chirrido lastimero en la cerradura de la puerta principal, una mole de madera maciza que se abrió hacia un vestíbulo oscuro y polvoriento. El aire adentro era frío, mucho más que afuera, y cargaba un olor penetrante a encierro, a madera vieja y a algo más, un tufillo dulzón y ligeramente nauseabundo que no supieron identificar. «Prendan las luces», pidió Sofía, su vocecita temblando un poco. Marcos buscó a tientas un interruptor. Lo encontró, pero al accionarlo, nada sucedió. Carajo, seguro cortaron la luz. Mañana voy a San Jerónimo a ver qué onda con eso y a comprar unas velas y lámparas de gas. Exploraron la planta baja a la luz de las linternas de sus celulares. Un salón amplio con una chimenea de piedra ennegrecida, muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas sentados, una cocina con alacenas vacías y una gruesa capa de grasa y polvo, y un comedor con una larga mesa de madera donde aún se veían las siluetas de platos y vasos marcadas en el polvo.
Todo estaba cubierto por una pátina de abandono. Bueno, al menos tenemos camas, dijo Elena, señalando unas estructuras de hierro forjado en dos de las habitaciones de la planta baja que habían decidido usar por el momento. Los colchones estaban manchados y olían a rancio, pero eran mejor que el suelo. La primera noche fue un concierto de ruidos extraños. El viento silbaba a través de las rendijas de las ventanas mal ajustadas, las tablas del piso de arriba crujían como si alguien caminara con sigilo, y golpes secos y esporádicos resonaban en las paredes. Marcos los atribuyó al asentamiento de la vieja estructura, al viento, a los animales del monte. Elena no dijo nada, pero se acurrucó más contra él, buscando un calor que iba más allá de lo físico. Sofía se despertó llorando a mitad de la noche. «Hay una niña en mi cuarto, mami», sollozó cuando Elena acudió a su lado. «Está paradita en el rincón y me mira. No me gusta». Elena revisó cada centímetro de la habitación con la linterna. No había nada, solo sombras danzantes y el olor a humedad. «Fue una pesadilla, mi amor. Estás en una casa nueva, es normal que sueñes cosas raras». La arropó, le cantó una nana y esperó a que se durmiera de nuevo, aunque su propio corazón latía con fuerza. ¿Una niña? Al día siguiente, Marcos se fue temprano a San Jerónimo. Elena se quedó con los niños, tratando de poner un poco de orden en la cocina y el salón. El sol de la mañana, filtrándose a través de los sucios ventanales, hacía el lugar un poco menos tétrico, pero la sensación de ser observada no la abandonaba. Sentía un frío constante en la nuca, como si alguien respirara detrás de ella. Leo, intentando explorar, subió la escalera que llevaba al segundo piso. Los escalones crujían ominosamente bajo sus pies. El pasillo de arriba era largo y oscuro, con varias puertas cerradas. Intentó abrir una, pero estaba trabada. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y bajó corriendo. «Mamá, arriba da miedo», le dijo, pálido. Cuando Marcos regresó por la tarde, traía provisiones, velas, un par de lámparas de querosén y malas noticias. La compañía eléctrica dice que no hay servicio en Valle Umbrío desde hace años. Nadie vive aquí, Elena. Somos los únicos. Dicen que la instalación es muy vieja y peligrosa, que costaría una fortuna reconectar. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó Elena, sintiendo un nudo en el estómago. Por ahora, esto, dijo Marcos, encendiendo una de las lámparas de querosén. La luz amarillenta y temblorosa llenó la cocina, proyectando sombras largas y móviles. Y conseguí un generador pequeño de segunda mano. Nos dará para algunas luces y cargar los celulares, si es que alguna vez tenemos señal. Esa noche, los ruidos fueron más insistentes. Golpes más fuertes, como si alguien arrastrara muebles en el piso de arriba. Y susurros. Débiles, casi inaudibles, pero Elena juraría que los escuchó, mezclados con el silbido del viento. Palabras que no entendía, pero que le erizaban la piel. Sofía volvió a despertarse gritando. «La niña me tocó el pelo, mami». Estaba fría. Marcos y Elena corrieron a su habitación. La encontraron sentada en la cama, temblando, con los ojos fijos en el mismo rincón. Esta vez, el aire en ese punto de la habitación era notablemente más frío. Marcos pasó la mano y sintió una corriente helada, como si una ventana estuviera abierta en pleno invierno, aunque todas estaban cerradas. «Ya está, mi amor, papá está aquí», dijo Marcos, abrazándola. Pero él también sintió ese frío anómalo y una opresión en el pecho. Miró a Elena y vio el miedo reflejado en sus ojos. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de limpieza, reparaciones menores y una creciente sensación de aislamiento y temor. Marcos intentaba mantenerse ocupado, arreglando el porche, cortando la maleza, tratando de ignorar los incidentes cada vez más frecuentes. Puertas que se cerraban solas con un golpe seco, objetos pequeños que desaparecían para reaparecer en lugares insólitos, el persistente olor dulzón que a veces se intensificaba hasta volverse nauseabundo. Elena encontraba dibujos de Sofía que la perturbaban. La niña dibujaba la casa, y siempre incluía una figura pequeña y pálida, con el pelo largo y oscuro, observando desde una ventana o un rincón. «Es mi amiga, se llama Clarita», decía Sofía con una naturalidad que helaba la sangre de Elena. «Dice que está triste porque perdió su muñeca». Una tarde,
mientras Elena intentaba lavar ropa en una tina con agua que habían acarreado de un pozo cercano, escuchó a Sofía reír en el salón. Fue a verla, y la encontró sentada en el suelo, hablando animadamente con el aire. ¿Con quién hablas, mi vida? Con Clarita, mami. Estamos jugando a las escondidas. Sofía señaló un rincón oscuro detrás de un viejo ropero. Le toca buscar a ella. Elena sintió un escalofrío. Bueno, mi amor, pero ya casi es hora de comer. Dile a Clarita que juegas con ella más tarde. Clarita dice que no tiene hambre, respondió Sofía, sin mirarla. Dice que ella no come. Leo también empezó a mostrarse afectado. Estaba más callado, más retraído. Una noche, confesó a su padre que había visto a una mujer alta y muy flaca parada al final del pasillo del segundo piso, observándolo. No tenía ojos, papá, solo huecos negros. Marcos intentó racionalizarlo. Es la sugestión, Leo. Esta casa es vieja y cruje. Y tu hermana con sus cuentos de amigas imaginarias. Pero su propia convicción flaqueaba. Él mismo había empezado a ver cosas por el rabillo del ojo, sombras que se movían donde no debía haber nada, reflejos fugaces en los cristales de las ventanas. Y los sueños. Pesadillas recurrentes donde caminaba por pasillos interminables dentro de la casa, mientras una presencia invisible lo acechaba, susurrándole al oído. Una mañana, encontraron un desastre en la cocina. Todos los platos y vasos que habían logrado limpiar estaban hechos añicos en el suelo. No había señales de que un animal hubiera entrado. Simplemente, estaban rotos, como si una fuerza invisible los hubiera barrido de las alacenas. Esto ya no es normal, Marcos, gritó Elena, al borde de la histeria. Tenemos que irnos de aquí. Esta casa está enferma, o embrujada, o yo qué sé. ¿Y a dónde vamos a ir, Elena? A la calle, replicó Marcos, la desesperación tiñendo su voz. No tenemos un peso, carajo. Tenemos que aguantar. Tiene que haber una explicación lógica, pero la lógica se estaba desvaneciendo tan rápido como su esperanza. Decidieron explorar el segundo piso juntos, armados con linternas y un viejo machete oxidado que Marcos había encontrado en el cobertizo. El aire allí arriba era aún más pesado y frío. El pasillo, con sus puertas cerradas, parecía un túnel hacia la nada. La mayoría de las habitaciones estaban vacías, salvo por polvo y telarañas. Pero una de ellas, al final del pasillo, estaba cerrada con un candado grueso y herrumbroso. Esta es la que Leo dijo, susurró Elena. Marcos examinó el candado. Está muy viejo. Quizás pueda romperlo. Después de varios intentos con una barra de hierro, el candado cedió con un chasquido metálico. Empujaron la puerta, que se abrió con un gemido prolongado. La habitación estaba sumida en una oscuridad casi total, incluso con la luz del día afuera. Era un cuarto pequeño, posiblemente un dormitorio infantil de antaño. En el centro, había una cuna de madera oscura, cubierta de polvo. En un rincón, una pequeña mecedora se balanceaba lentamente, como si alguien acabara de levantarse de ella. Y en la pared opuesta a la puerta, alguien había arañado con desesperación una palabra, una y otra vez, cubriendo casi toda la superficie. Ayuda. Elena ahogó un grito y retrocedió. Marco sintió que se le helaba la sangre. Pero lo peor fue el olor. Ese olor dulzón y nauseabundo era abrumador allí dentro, mezclado con un hedor a podredumbre que revolvía el estómago. De repente, la pequeña mecedora se detuvo. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Y luego, un susurro, claro como el agua, pareció surgir de la cuna. Mamá. Era la voz de una niña pequeña, llena de una tristeza infinita. Salieron de allí a toda prisa, cerrando la puerta de un portazo. Bajaron las escaleras casi tropezando. Ya no aguanto más, Marcos, sollozó Elena, una vez en la relativa seguridad de la planta baja. Esa cosa, sea lo que sea, quiere algo. Y está afectando a los niños. Esa misma tarde, mientras intentaban mantener una apariencia de normalidad jugando a las cartas con los niños en el salón, escucharon un ruido proveniente del exterior. Unos golpes secos y rítmicos en la puerta principal. Se miraron, sorprendidos. ¿Quién podría ser? Marcos se levantó con cautela y fue a la puerta. Miró por una rendija de los postigos. No había nadie. Abrió la puerta.
El porche estaba vacío. El sol de la tarde empezaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. No hay nadie, dijo, extrañado. Volvió a entrar, y justo cuando cerraba la puerta, los golpes sonaron de nuevo, esta vez más fuertes, más insistentes. Y venían acompañados de una risita infantil, aguda y escalofriante, que parecía provenir del otro lado de la madera. Sofía se tapó los oídos. Es Clarita. Está enojada porque no jugamos con ella. Marcos abrió la puerta de golpe, dispuesto a enfrentarse a lo que fuera. No había nadie. Solo el viento que empezaba a levantarse, agitando las ramas de los árboles y trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a algo más, ese olor dulzón y putrefacto que ahora asociaban con el terror. La noche cayó como un manto fúnebre sobre Valle Umbrío. Se atrincheraron en el salón, con las lámparas de querosén encendidas al máximo, tratando de ignorar los ruidos que ahora parecían rodear la casa por completo, arañazos en las paredes exteriores, golpes en las ventanas, y esa risita intermitente que se mezclaba con el lamento del viento. De pronto, un estruendo los hizo saltar. Uno de los ventanales del salón, el más grande, que daba al jardín trasero, estalló hacia adentro, esparciendo una lluvia de cristales por toda la habitación. Un viento helado y fétido invadió el lugar, apagando una de las lámparas. Leo gritó. Sofía empezó a llorar desconsoladamente. Marcos agarró el machete. Elena abrazó a los niños, protegiéndolos con su cuerpo. Miraban hacia el hueco negro de la ventana rota, esperando ver algo, cualquier cosa. Pero solo había oscuridad. Y luego, desde esa oscuridad, una voz gutural, que no era ni de hombre ni de mujer, ni de niño, susurró con una claridad aterradora: míos. Marcos sintió que el miedo lo paralizaba, pero la necesidad de proteger a su familia lo impulsó. Váyanse de aquí, demonios. Dejen en paz a mi familia, gritó hacia la ventana, blandiendo el machete. Una carcajada gutural y helada le respondió desde la oscuridad, seguida de un golpe tan fuerte en la pared exterior que toda la casa pareció temblar. Tenemos que salir de aquí, Marcos, ahora, exclamó Elena, su voz rota por el pánico. El generador. El coche. No podemos salir ahora. Lo que sea que está ahí afuera nos está esperando. Se quedaron acurrucados en el centro del salón, rodeados por los restos del ventanal, mientras la noche se convertía en una sinfonía de horrores. El viento aullaba como un alma en pena, arrastrando consigo susurros que parecían colarse por cada grieta de la casa. Los golpes continuaban, a veces fuertes y violentos, como si un gigante enfurecido aporreara las paredes, otras veces eran arañazos persistentes, como uñas largas y afiladas raspando la madera, un sonido que se metía bajo la piel y erizaba hasta el último vello. Tenemos que movernos, dijo Marcos finalmente, su voz ronca. No podemos quedarnos aquí, somos un blanco fácil. ¿A dónde, Marcos? ¿A dónde? Sollozó Elena, aferrada a los niños, que temblaban como hojas. La cocina. Tiene una sola ventana pequeña y la puerta es más sólida. Podemos atrancarla. Con el corazón en un puño, y Marcos al frente con el machete, se deslizaron fuera del salón, dejando atrás el frío que emanaba del ventanal roto. Cada paso en el pasillo oscuro era una tortura, esperando que algo saltara desde las sombras. Llegaron a la cocina. La pequeña ventana, que daba al frente de la casa, estaba intacta, pero vibraba con los golpes que ahora parecían concentrarse en esa zona. Rápido, la mesa, ordenó Marcos. Entre él y Elena, arrastraron la pesada mesa de madera y la apoyaron contra la puerta, creando una barricada improvisada. Luego, Marcos atrancó la ventana con un trozo de madera que encontró. Se sentaron en el suelo, en el rincón más alejado de la puerta y la ventana, abrazados, escuchando. La risita infantil volvió, ahora justo detrás de la puerta de la cocina. Abraham. Quiero jugar, decía una vocecita que ya no sonaba inocente, sino cargada de una malicia escalofriante. Sofía se tapó los oídos con fuerza, sus ojitos cerrados con terror. No es Clarita, susurró. Clarita está triste, no es mala. ¿Qué dices, mi amor?, preguntó Elena, acercándose a ella. Esa no es Clarita, repitió Sofía. Es el otro. ¿Qué otro, Sofi?, inquirió Marcos, la piel de gallina. Sofía no respondió, solo negó con la cabeza, hundiendo su rostro en el pecho de su madre. Los golpes en la puerta se hicieron más violentos. La madera crujía,
la mesa se estremecía. Parecía que en cualquier momento la puerta cedería. Marcos se puso de pie, el machete en alto, dispuesto a defender a su familia hasta el final. «Déjenos en paz», gritó, su voz quebrada por el miedo y la rabia. «Largo de aquí». Como respuesta, un silencio repentino cayó sobre la casa. Un silencio tan absoluto que era casi más aterrador que los ruidos. Se miraron, conteniendo la respiración. ¿Se había ido? Unos segundos después, escucharon un sonido diferente. Un arrastrar lento y pesado, proveniente del piso de arriba. Como si algo muy grande y pesado estuviera siendo movido justo encima de sus cabezas. Luego, pasos. Lentos, deliberados, resonando en el techo de la cocina. «Está adentro», jadeó Elena. «Está arriba». El pánico se apoderó de ellos de una forma nueva y más profunda. Estar afuera era una cosa, pero saber que esa cosa estaba dentro de la casa, moviéndose sobre ellos, era una tortura psicológica insoportable. Los pasos se detuvieron justo encima de donde estaban. Un crujido más fuerte, como si el techo fuera a ceder. Polvo y pequeñas astillas de madera cayeron sobre ellos. Contuvieron la respiración, esperando lo peor. Y entonces, un susurro, directamente desde el techo, tan claro como si la fuente estuviera a su lado. «Los veo». Leo soltó un gemido ahogado. Elena apretó a los niños con tanta fuerza que les hizo daño. Marcos miró hacia arriba, su rostro una máscara de terror. No había nada visible, solo las viejas vigas de madera y el yeso agrietado. Pero la presencia era palpable, opresiva, helada. Pasaron lo que parecieron horas en esa tensión insoportable. El generador, que habían dejado encendido afuera, cerca de la cocina, empezó a fallar. La luz de la única bombilla que iluminaba la cocina parpadeaba erráticamente, amenazando consumirlos en la oscuridad total. «El generador se está quedando sin gasolina», susurró Marcos. «Tengo que salir a recargarlo». «No. No salgas, Marcos, por favor», suplicó Elena. «Es demasiado peligroso. Si nos quedamos a oscuras, será peor». «Solo será un momento». Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Marcos apartó la mesa con cuidado, abrió la puerta de la cocina una rendija y miró hacia afuera. La noche seguía oscura y ventosa, pero los ruidos amenazantes parecían haber cesado momentáneamente. Salió con el bidón de gasolina, dejando a Elena y los niños aterrados dentro. El generador estaba a pocos metros. Mientras lo recargaba, con manos temblorosas, sintió de nuevo esa sensación de ser observado. Se giró bruscamente varias veces, pero no vio nada. El aire, sin embargo, estaba cargado de una tensión eléctrica. El olor dulzón y putrefacto flotaba a su alrededor, más intenso que nunca. Justo cuando terminaba de llenar el tanque, escuchó un ruido detrás de él. Un crujido de hojas secas. Se giró, el machete en ristre. A unos 10 metros, parada entre dos árboles nudosos cuyas ramas parecían garras, vio una figura. Alta, increíblemente delgada, como un esqueleto cubierto por harapos oscuros. No podía distinguirle el rostro en la penumbra, pero sintió una oleada de terror puro emanando de ella. Era la mujer alta y muy flaca que Leo había descrito. La figura no se movió, solo lo observó. Marcos sintió que sus piernas se convertían en gelatina. Quería gritar, pero ningún sonido salía de su garganta. De repente, la figura levantó un brazo, largo y huesudo, y señaló hacia la casa. Luego, lentamente, se desvaneció entre las sombras de los árboles, como si se la tragara la propia oscuridad. Marcos corrió de vuelta a la cocina, cerró la puerta de golpe y volvió a atrancarla con la mesa, temblando de pies a cabeza. «¿Qué pasó?» «¿Qué viste?», preguntó Elena, al ver su estado. «La vi, la mujer, la que dijo Leo», balbuceó Marcos. Estaba ahí afuera, observando. El generador volvió a funcionar de forma estable, pero la luz ya no ofrecía ningún consuelo. Sabían que no estaban solos y que sus perseguidores eran pacientes y terriblemente malévolos. El resto de la noche transcurrió en una vigilia aterradora. Los ruidos volvieron, más esporádicos pero igual de inquietantes. Arañazos en las paredes, susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez, y esa sensación constante de ser observados por ojos invisibles. Cuando los primeros rayos del alba tiñeron de gris el cielo, un agotamiento extremo se apoderó de ellos.
No habían dormido ni un minuto. Los niños, exhaustos, se habían quedado dormidos en brazos de Elena, pero su sueño era agitado, lleno de gemidos y pequeños sobresaltos. Tenemos que salir de aquí, Marcos, dijo Elena, su voz apenas un hilo. Hoy mismo. No podemos pasar otra noche en este infierno. Lo sé, Elena, lo sé. Marcos miró por la pequeña ventana de la cocina. El valle empezaba a despertar, bañado por una luz pálida y neblinosa que hacía que el entorno pareciera aún más fantasmal. En cuanto haya suficiente luz, cargamos lo indispensable en la camioneta y nos largamos. Decidieron no tentar a la suerte explorando más. Empacarían lo esencial, algo de ropa, la poca comida que les quedaba, agua, y los documentos importantes. La idea de volver a San Jerónimo, aunque fuera para dormir en la camioneta o pedir ayuda en la iglesia del pueblo, sonaba como el paraíso comparado con Valle Umbrío. Mientras Elena preparaba unas mochilas improvisadas, Marco salió a revisar la camioneta. Temía encontrarla saboteada, pero aparentemente estaba intacta. El alivio que sintió fue inmenso, aunque efímero. De repente, Leo, que se había despertado y estaba sentado en el umbral de la cocina, mirando hacia el jardín, gritó: «Papá, mira». Marcos corrió hacia él. Leo señalaba un punto cerca de un viejo roble retorcido, no muy lejos de donde Marcos había visto a la mujer la noche anterior. En el suelo, semienterrada entre la maleza, había una muñeca. Una muñeca de porcelana antigua, con el vestido de encaje raído y sucio, y un ojo de cristal faltante, dejando una cuenca oscura y vacía. Su cabello rubio sintético estaba enmarañado y cubierto de tierra. «Es la muñeca de Clarita», susurró Sofía, que se había acercado sigilosamente. «La que perdió». Marcos y Elena se miraron con un escalofrío. ¿Cómo había llegado esa muñeca allí? ¿Y por qué ahora? «No te acerques, Sophie», advirtió Marcos. Pero Sofía, como atraída por una fuerza invisible, caminó lentamente hacia la muñeca. Se agachó y la recogió con cuidado. «Pobrecita», murmuró, limpiando la tierra de su rostro de porcelana con su dedito. «Ya no está triste». En el instante en que Sofía tocó la muñeca, un viento helado recorrió el jardín, a pesar de que el aire estaba en calma. Las hojas de los árboles susurraron con fuerza y, por un momento, Marcos juró haber escuchado un suspiro infantil, muy cerca. «Sofía, suelta eso», gritó Elena, corriendo hacia ella, pero Sofía abrazó la muñeca contra su pecho. «Es mía ahora. Clarita me la regaló». Marcos sintió una punzada de terror. Algo en la mirada de Sofía había cambiado. Había una extraña calma, una fijeza en sus ojos que no era propia de ella. «Mi amor, esa muñeca está muy sucia y vieja. Mejor la dejamos aquí», intentó razonar Marcos, acercándose lentamente. «No», dijo Sofía con una firmeza inusual. «Clarita quiere que la cuide». De repente, la camioneta, que estaba estacionada a unos metros, emitió un chirrido metálico fuerte, como si algo se hubiera roto en el motor. Marcos corrió a ver. Abrió el capó y el olor a quemado lo golpeó. Varios cables estaban cortados limpiamente, como con unas tenazas. «No puede ser», exclamó, desesperado. «Estaba bien hace un momento, estaban atrapados. Sin vehículo, a horas de camino a pie del pueblo más cercano, y con la noche acercándose de nuevo». Elena se derrumbó en el suelo, llorando abiertamente. «Nos quieren aquí. No nos van a dejar salir». Marcos sintió una rabia fría crecer en su interior, una rabia nacida de la desesperación. Miró la casa, esa mole de piedra que se había convertido en su prisión y su tortura. Miró a sus hijos, a su esposa. No iba a rendirse. «Escúchenme», dijo, con una voz que sonaba más segura de lo que se sentía. «No nos van a vencer. Vamos a atrancar la casa lo mejor que podamos. Y vamos a encontrar una forma de pedir ayuda. Tiene que haberla». Pero mientras hablaba, sus ojos se posaron en Sofía, que seguía abrazando la muñeca de porcelana. La niña lo miraba con una sonrisa extraña, casi imperceptible, que no llegaba a sus ojos. Y por un instante, a Marcos le pareció que el ojo de cristal restante de la muñeca brillaba con una luz rojiza y malévola. La promesa de una nueva vida en Valle Umbrío se había convertido en una sentencia. Y la noche estaba a punto de caer de nuevo. Durante el resto del día, se dedicaron a reforzar las entradas de la casa.
Clavaron tablas en las ventanas, atrancaron las puertas con todos los muebles pesados que pudieron mover. El ambiente era sombrío, cargado de una tensión palpable. Leo ayudaba a su padre en silencio, su rostro demacrado y ojeroso. Elena intentaba mantener la calma por los niños, pero sus manos temblaban constantemente. Sofía era la única que parecía ajena al terror que los rodeaba. Pasaba horas hablando con la muñeca, a la que ahora llamaba Clarita II. Le contaba secretos al oído, le cantaba canciones. Elena intentó quitarle la muñeca varias veces, pero Sofía reaccionaba con una agresividad inusual, gritando y llorando hasta que se la devolvían. Esa muñeca no es buena, Marcos, le dijo Elena en voz baja a su esposo. Desde que la tiene, Sofía está diferente. Lo sé, respondió Marcos, preocupado. Pero no sé qué hacer. Si se la quito a la fuerza, temo cómo pueda reaccionar o cómo puedan reaccionar ellos. Al caer la tarde, se reunieron de nuevo en la cocina, el único lugar que sentían relativamente seguro. Marcos había encontrado un viejo hacha en el cobertizo, que añadió a su precario arsenal junto con el machete. La noche llegó con una calma inquietante. No había viento, no había golpes, no había susurros. Solo un silencio pesado, opresivo, que parecía anticipar algo terrible. Es demasiado tranquilo, murmuró Marcos, recorriendo la cocina con la mirada, el hacha en la mano. De repente, escucharon un sonido que les heló la sangre. Una melodía. Una caja de música infantil, tocando una nana dulce y discordante. Venía del piso de arriba. Se miraron, horrorizados. No habían subido al segundo piso desde el descubrimiento de la habitación con la palabra ayuda. ¿Cómo podía estar sonando una caja de música allí? La melodía continuó, monótona, repetitiva, cada nota una punzada de terror en sus oídos. Tengo que ir a ver, dijo Marcos, su voz apenas un susurro. No, Marcos. Quédate aquí, imploró Elena. No podemos dejar que jueguen con nosotros. Si hay algo ahí arriba, tengo que saber qué es. A pesar de las súplicas de Elena, Marcos subió lentamente las escaleras, el hacha firmemente agarrada. Cada escalón crujía bajo su peso, rompiendo el silencio antinatural de la casa. La melodía de la caja de música se hacía más clara a medida que ascendía. Llegó al pasillo del segundo piso. Estaba sumido en una oscuridad casi total, apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba por una pequeña ventana al final. La música provenía de la habitación del fondo, la que habían encontrado con el candado roto. La puerta estaba entreabierta. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Marcos se acercó lentamente. Empujó la puerta con la punta del hacha. La habitación estaba tal como la recordaban, la cuna, la mecedora, la palabra ayuda arañada en la pared. Y sobre una pequeña cómoda polvorienta, una caja de música de madera oscura, abierta, girando lentamente su mecanismo. Pero no era eso lo que lo paralizó. En el centro de la habitación, de espaldas a él, había una figura. Pequeña, vestida con un camisón blanco y raído. Tenía el pelo largo y oscuro, igual que en los dibujos de Sofía. Era una niña. Clarita, susurró Marcos, aunque sabía que no debía hablar. La niña no se movió. La caja de música seguía sonando su melodía inquietante. Marcos dio un paso más hacia la habitación. El suelo crujió. Lentamente, muy lentamente, la niña comenzó a girar la cabeza. Marcos contuvo la respiración. La cabeza giró más, y más, en un ángulo imposible, antinatural. El cuello emitía pequeños chasquidos secos. Finalmente, el rostro de la niña quedó frente a él. No tenía ojos. Solo dos cuencas negras, profundas y vacías, que parecían absorber la poca luz de la habitación. Y una sonrisa. Una sonrisa ancha, fija, que dejaba ver unos dientes pequeños y afilados como agujas. Un grito ahogado se escapó de la garganta de Marcos. Retrocedió instintivamente, tropezando con sus propios pies. El hacha se le resbaló de las manos sudorosas y cayó al suelo con un ruido metálico que resonó en el silencio cargado. La niña, o lo que fuera que se hacía pasar por ella, ladeó la cabeza, su sonrisa antinatural ensanchándose aún más. Un sonido gutural, como un ronroneo bajo y amenazante, emanó de su pecho. Marcos se giró y corrió. Corrió como nunca antes en su vida, bajando las escaleras de dos en dos, el terror puro impulsando sus piernas. Escuchó un crujido detrás de él, como si la niña lo estuviera siguiendo,
pero no se atrevió a mirar atrás. Irrumpó en la cocina, pálido como un fantasma, sin aliento. «Tenemos que salir». «Ahora», jadeó, buscando a tientas el hacha que había dejado abajo. Elena y Leo lo miraron con los ojos desorbitados. «¿Qué viste, papá?» «¿Qué pasó?», preguntó Leo, su vocecita temblando. «No hay tiempo de explicar». «Viene». En ese preciso instante, la melodía de la caja de música se detuvo abruptamente. Un silencio denso, pesado como una losa, cayó sobre la casa. Y luego, un golpe. Un solo golpe, seco y poderoso, en la puerta de la cocina, que hizo temblar la barricada de la mesa. Sofía, que había estado jugando en un rincón con su muñeca Clarita II, levantó la cabeza. Sus ojos, normalmente brillantes y vivaces, estaban opacos, fijos. «Ya está aquí», dijo con una voz plana, carente de emoción. «Vino a jugar». «Sofía, mi amor, ven con mamá», exclamó Elena, extendiendo una mano temblorosa, pero Sofía no se movió. Solo sonrió, una réplica inquietante de la sonrisa que Marcos acababa de ver en el piso de arriba. La muñeca en sus brazos pareció cobrar vida por un instante, su único ojo de cristal brillando con una luz rojiza. Otro golpe en la puerta, más fuerte. La madera crujió ominosamente. «No va a aguantar», gritó Marcos. «Tenemos que encontrar otra salida», pero no había otra salida. La única ventana estaba atrancada y era demasiado pequeña para que pasara un adulto. Estaban atrapados. Los golpes se hicieron rítmicos, metódicos, cada uno un martillazo en sus nervios ya destrozados. Con cada impacto, la mesa se deslizaba un poco más, la puerta se abombaba hacia adentro, atrás. «Aléjense de la puerta», ordenó Marcos, empujando a Elena y Leo hacia el rincón más alejado. Él se plantó frente a la puerta, el hacha levantada, preparado para lo peor. De repente, los golpes cesaron. Un silencio aún más aterrador se instaló. Se miraron, conteniendo la respiración, y entonces escucharon un sonido que les heló la sangre en las venas. Arañazos. Lentos, deliberados, recorriendo la superficie exterior de la puerta de la cocina. Como si unas uñas largas y afiladas estuvieran probando la madera, buscando un punto débil. El sonido se detuvo justo en el centro de la puerta. Luego, un crujido. Un pequeño agujero apareció en la madera y una astilla saltó hacia adentro. Otro crujido, y el agujero se hizo más grande. A través del agujero irregular, vieron un ojo. Un solo ojo, grande, amarillo y reptiliano, con una pupila vertical que se contraía y dilataba mientras los observaba. Elena ahogó un grito y se tapó la boca. Leo se escondió detrás de ella, temblando incontrolablemente. El ojo parpadeó lentamente. Luego, una voz, baja y sibilante como el escape de gas, susurró desde el otro lado: «Los huelo, niños, dulces». Marcos sintió una oleada de náuseas. El olor dulzón y putrefacto se intensificó, colándose por el agujero de la puerta, llenando la cocina con su hedor nauseabundo. «No te acercarás a mis hijos, maldito», rugió Marcos, aunque su voz temblaba. El ojo pareció entrecerrarse, como si sonriera. La voz sibilante volvió a sonar: «Todos son míos, en Valle». Un brío. De repente, la puerta entera estalló hacia adentro con una fuerza increíble, la mesa volando por los aires como si fuera de cartón. Marcos apenas tuvo tiempo de saltar a un lado para evitar ser aplastado. En el umbral, recortada contra la oscuridad del pasillo, se alzaba una figura. No era la niña. No era la mujer alta y delgada. Era algo más. Algo que desafiaba toda descripción lógica. Era alta, mucho más que un hombre normal, y encorvada, como si el peso de los siglos la hubiera deformado. Su piel era de un color grisáceo, tensa sobre unos huesos que parecían a punto de romperla. Brazos largos y desproporcionados colgaban a sus costados, terminando en manos con dedos como garras afiladas. Pero lo más aterrador era su cabeza. Alargada, casi equina, con una mandíbula prominente llena de dientes amarillentos y puntiagudos. ¿Y esos ojos? Los mismos ojos amarillos y reptilianos que habían visto a través del agujero, brillando con una inteligencia fría y depredadora. La criatura inspiró profundamente, el sonido como un fuelle roto. Su mirada recorrió la cocina, deteniéndose en los niños.
Una especie de sonrisa horrible torció sus labios finos y agrietados. Atrás, gritó Marcos, interponiéndose entre la criatura y su familia, blandiendo el hacha. La criatura soltó un gruñido bajo, un sonido que vibró en el pecho de Marcos. Dio un paso lento hacia la cocina, sus garras raspando el suelo de madera. Elena, en un acto de desesperación, agarró una sartén de hierro que estaba sobre el fogón y se la arrojó a la criatura con todas sus fuerzas. La sartén golpeó a la entidad en el costado de la cabeza con un ruido sordo. La criatura apenas pareció notarlo. Giró lentamente su cabeza hacia Elena, sus ojos amarillos brillando con furia. Abrió la boca, revelando una lengua larga y bífida, y emitió un chillido agudo y ensordecedor que hizo vibrar los pocos platos que quedaban en las alacenas. Marcos aprovechó la distracción. Se abalanzó sobre la criatura, el hacha en alto, apuntando a su cabeza. La criatura reaccionó con una velocidad sorprendente para su tamaño, apartando la cabeza y lanzando un zarpazo con una de sus manos huesudas. Las garras rasgaron el aire donde Marcos había estado un segundo antes. El olor fétido que emanaba de la criatura era abrumador. «¡Corran!», gritó Marcos, mientras esquivaba otro ataque. «¡Salgan de aquí!». Elena agarró a Leo de la mano. «Sofía, vámonos». Pero Sofía seguía en su rincón, abrazando a Clarita II, con esa sonrisa vacía en el rostro. «No podemos irnos», dijo. «Él no quiere». «Sofía», gritó Elena, tirando de su brazo. Pero la niña se resistió, con una fuerza sorprendente para su tamaño. Mientras tanto, Marcos luchaba desesperadamente contra la criatura. Logró asestarle un golpe con el hacha en uno de sus largos brazos. La criatura chilló de dolor y rabia, y una sangre oscura y espesa brotó de la herida. Pero en lugar de debilitarla, el golpe pareció enfurecerla aún más. La criatura se lanzó sobre Marcos, derribándolo al suelo. El hacha salió volando de sus manos. Sintió un peso inmenso sobre su pecho, el aliento fétido de la criatura en su rostro. Las garras se cernieron sobre él, listas para desgarrarlo. «Papá», gritó Leo, el terror rompiendo su parálisis. En ese momento, Sofía se levantó. Caminó lentamente hacia la criatura, que seguía sobre Marcos. La muñeca Clarita II estaba firmemente agarrada en sus manos. «Déjalo en paz», dijo Sofía, su voz extrañamente autoritaria. La criatura se detuvo, sus ojos amarillos fijos en la niña. Soltó un gruñido interrogante. «Él no es para ti», continuó Sofía. «Tú quieres jugar conmigo. Y con Clarita». Levantó la muñeca. La criatura pareció dudar. Miró de Sofía a Marcos, luego de nuevo a Sofía. Un sonido extraño, como un siseo pensativo, escapó de su garganta. Marcos aprovechó la vacilación. Con un esfuerzo supremo, empujó a la criatura y rodó lejos de ella, buscando a tientas el hacha. «Sofía, aléjate de eso», gritó Elena, pero Sofía no la escuchó. Dio un paso más hacia la criatura. «Vamos a jugar, ¿quieres?», dijo, su sonrisa volviéndose más amplia, más antinatural. «Conozco un juego muy divertido. Se llama, para siempre». La criatura inclinó su cabeza grotesca, como si considerara la oferta. Luego, lentamente, extendió una de sus manos huesudas hacia Sofía. «No», gritó Marcos, lanzándose de nuevo, pero era demasiado tarde. Las garras de la criatura rozaron la mejilla de Sofía. La niña no se inmutó. Solo sonrió, y entonces, algo increíble sucedió. La muñeca en los brazos de Sofía, Clarita II, comenzó a temblar. Sus ojos, el de cristal y la cuenca vacía, parecieron brillar con una luz interna, pálida y fantasmal. Un gemido bajo, como el de un niño llorando, pareció emanar de la muñeca. La criatura retrocedió un paso, soltando un siseo de sorpresa o quizás, miedo. La luz de la muñeca se intensificó, y el gemido se convirtió en un lamento agudo y penetrante. La temperatura de la cocina descendió bruscamente. Una neblina helada comenzó a formarse alrededor de Sofía y la muñeca. «No, no le hagas daño», susurró una voz infantil, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Era la voz de la Clarita original, la que habían escuchado en la habitación de arriba. La criatura pareció confundida, incluso asustada. Retrocedió otro paso, sus ojos amarillos moviéndose nerviosamente entre Sofía, la muñeca y algo invisible que parecía estar manifestándose en la habitación. «Ella es mía»,
Siseó la criatura, pero su voz carecía de la confianza anterior. No es tuya, gritó la voz de Clarita, ahora más fuerte, más llena de angustia y una extraña fuerza. Vete. Déjanos en paz. La neblina alrededor de Sofía se hizo más densa, y dentro de ella, Marcos y Elena pudieron distinguir vagamente una silueta. La silueta de una niña pequeña, pálida y etérea, flotando junto a Sofía, con una mano protectora sobre su hombro. La criatura soltó un chillido de frustración y rabia, pero también de algo parecido al temor. Miró a la aparición fantasmal, luego a Sofía, que seguía sonriendo con esa expresión vacía, y finalmente a Marcos y Elena. Con un último gruñido gutural, la criatura se dio la vuelta y huyó de la cocina, desapareciendo en la oscuridad del pasillo tan rápido como había aparecido. La neblina helada se disipó lentamente. La luz de la muñeca se apagó. El gemido cesó. La aparición de Clarita se desvaneció. Sofía parpadeó, como si despertara de un trance. Miró a su alrededor, confundida. La sonrisa vacía desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de miedo infantil. ¿Mami? ¿Papá? ¿Qué pasó? La muñeca Clarita 2 cayó de sus brazos al suelo. Marcos y Elena corrieron hacia ella, abrazándola con fuerza. Estaban vivos. Habían sobrevivido. Pero a un costo que aún no podían comprender. El silencio volvió a la casa, pero esta vez era diferente. No era el silencio opresivo de antes, sino un silencio agotado, casi triste. Se quedaron en la cocina, temblando, hasta que los primeros rayos del sol se filtraron por la ventana rota. La luz del día nunca les había parecido tan hermosa, tan llena de esperanza. Tenemos que irnos, dijo Marcos, su voz ronca por el agotamiento y el terror. Antes de que vuelva, revisaron la camioneta de nuevo. Los cables seguían cortados. Pero Marcos, con la adrenalina aún recorriendo sus venas y un conocimiento básico de mecánica, se puso a trabajar. Utilizando trozos de alambre que encontró y cinta aislante, logró hacer un empalme rudimentario pero funcional. No sé cuánto aguantará, pero podría ser suficiente para llegar a San Jerónimo, dijo, después de una hora de trabajo tenso. Cargaron a los niños en la camioneta, junto con las pocas pertenencias que habían preparado. Antes de subir, Elena recogió la muñeca Clarita 2 del suelo de la cocina. La miró por un momento, una mezcla de miedo y una extraña gratitud en sus ojos. La envolvió con cuidado en un trapo y la guardó en su bolso. Marcos arrancó el motor. Tosió un par de veces, pero finalmente se estabilizó. Sin mirar atrás, salieron de Valle Umbrío, dejando atrás la casa de piedra oscura que había sido escenario de sus peores pesadillas. El viaje a San Jerónimo fue tenso. Cada ruido de la camioneta los hacía sobresaltar. Pero llegaron. Llegaron al pequeño pueblo polvoriento justo cuando el sol comenzaba a ponerse de nuevo. Nunca hablaron en detalle de lo que sucedió esa noche. Era demasiado horrible, demasiado increíble. Intentaron denunciarlo a la policía local, pero los miraron como si estuvieran locos. Casas embrujadas, espíritus. Señora, esto es San Jerónimo, no una película de terror, les dijo el sargento con una sonrisa condescendiente. Vendieron la propiedad de Valle Umbrío por una miseria a un especulador de terrenos que ni siquiera preguntó por su historia. Usaron el poco dinero para alejarse lo más posible de ese lugar maldito. Se establecieron en una ciudad costera, tratando de reconstruir sus vidas. Las cicatrices, sin embargo, permanecieron. Marcos y Elena sufrían pesadillas recurrentes. Leo se volvió un niño mucho más callado y temeroso de la oscuridad. Sofía fue la que pareció recuperarse más rápido, al menos en apariencia. Volvió a ser la niña alegre y juguetona de antes. Pero a veces, Elena la encontraba mirando un punto vacío en la habitación, con una sonrisa leve y distante, como si escuchara a alguien que solo ella podía oír. Y la muñeca Clarita 2. Elena la había guardado en el fondo de un armario, pero a veces, en mitad de la noche, juraría escuchar un leve crujido de porcelana o un susurro infantil apenas perceptible, proveniente de la oscuridad del armario. Valle Umbrío seguía allí, en algún rincón olvidado de la sierra, esperando. Y ellos sabían, en lo más profundo de sus corazones, que una parte de ellos, una parte de su cordura, se había quedado atrapada para siempre entre las paredes de esa casa, junto con los lamentos de Clarita y la oscuridad insondable que acechaba en las sombras.
Y a veces, en las noches de tormenta, cuando el viento aullaba con fuerza, Marcos se despertaba sudando frío, convencido de haber escuchado, mezclado con el fragor de los elementos, un siseo bajo y reptiliano, y unas palabras que resonaban en su memoria como una condena: todos son míos, en Valle Umbrío. Pasaron 5 años. 5 años en los que la familia intentó tejer una apariencia de normalidad sobre el tejido desgarrado de sus recuerdos. Se mudaron 2 veces más, buscando inconscientemente una distancia geográfica que mitigara la proximidad psicológica del horror. La ciudad costera inicial les había parecido un respiro, pero las noches de bruma marina traían consigo una humedad que les recordaba demasiado al aire viciado de la casona. Ahora vivían en una ciudad del interior, árida y polvorienta, donde el sol implacable parecía mantener a raya las sombras más profundas. Marcos había encontrado un trabajo estable en una ferretería. No era el puesto de supervisor que había tenido antes, pero pagaba las cuentas. Elena había montado un pequeño taller de costura en casa, sus manos hábiles creando prendas que eran la antítesis de los harapos oscuros que poblaban sus pesadillas. Leo, ahora un adolescente de 15 años, se había refugiado en los libros y los videojuegos, mundos donde los monstruos eran controlables, donde había reglas y finales claros. Era un chico inteligente, pero reservado, con una mirada a veces demasiado seria para su edad. La oscuridad de Valle Umbrío le había robado una parte de su infancia, dejándole una cautela perpetua hacia lo desconocido. Sofía, con 11 años, era la que parecía haber superado mejor el trauma, al menos en la superficie. Era una niña sociable, con buenas notas en el colegio y un grupo de amigas con las que compartía risas y secretos. Sin embargo, Elena a veces la sorprendía en momentos de extraña introspección, con la mirada perdida en algún punto indefinido, una leve sonrisa en los labios, como si escuchara una confidencia invisible. Y la muñeca, Clarita II, seguía en el fondo del armario, envuelta en el mismo trapo. Sofía nunca pedía por ella, pero tampoco permitía que Elena se deshiciera del bulto. Es un recuerdo, decía simplemente cuando su madre sugería donarla o tirarla. Un recuerdo de que, Elena no se atrevía a preguntar. Las pesadillas de Marcos y Elena habían disminuido en frecuencia, pero no en intensidad. Seguían despertándose en mitad de la noche, empapados en sudor frío, con el eco de un chillido inhumano o la imagen de unos ojos amarillos reptilianos grabados en sus retinas. Habían intentado terapia, pero explicarle a un psicólogo que habían sido atacados por una entidad demoníaca y salvados por el fantasma de una niña y su muñeca resultaba complicado. La mayoría los había tratado con una mezcla de compasión y escepticismo, sugiriendo estrés postraumático agudo y la posibilidad de un episodio psicótico compartido. Se sentían solos en su verdad. Un martes por la tarde, mientras Marcos ordenaba unos estantes en la ferretería, un hombre mayor, de aspecto pulcro y con unos ojos penetrantes detrás de unas gafas de montura fina, se le acercó. «Disculpe», dijo el hombre, su voz era culta y pausada. «¿Marcos Valdivia?». Marcos se sorprendió. No era común que los clientes lo llamaran por su nombre completo. «Sí, soy yo». «¿En qué puedo ayudarle?». «Mi nombre es Julián Altamirano. Soy investigador de fenómenos paranormales y folclorista. Llevo un tiempo estudiando ciertos eventos peculiares ocurridos en la región de la Sierra, específicamente en un lugar conocido como Valle Umbrío». El corazón de Marcos dio un vuelco. Sintió un frío recorrerle la espalda, a pesar del calor sofocante de la tarde. «Valle Umbrío», repitió, tratando de que su voz sonara neutral. «Así es», asintió Altamirano, observándolo con atención. «Según mis fuentes, usted y su familia fueron los últimos propietarios conocidos de una casona en ese valle. Una propiedad con una historia bastante oscura». Marcos tragó saliva. «¿Qué es lo que quiere?». «Quisiera hablar con usted, si es posible. Sobre su experiencia allí. Entiendo que puede ser un tema delicado, incluso doloroso. Pero cualquier información que pueda proporcionarme sería de gran valor para mi investigación. He recopilado testimonios fragmentarios, leyendas locales, pero me falta una perspectiva de primera mano de alguien que haya residido allí recientemente». Marcos dudó. Una parte de él quería cerrar la puerta a ese pasado de golpe, olvidar que Valle Umbrío existió.
Pero otra parte, una necesidad casi visceral de ser escuchado, de que alguien entendiera la magnitud del horror que habían vivido, lo impulsó a aceptar. Está bien, dijo Marcos, con resignación. Pero no aquí. Y mi esposa tiene que estar presente. Se citaron para esa misma noche en la modesta casa de los Valdivia. Elena, al principio, se mostró reacia, casi hostil. ¿Para qué remover todo eso, Marcos? ¿No hemos sufrido ya suficiente? Quizás este hombre pueda darnos algunas respuestas, Elena. Quizás no estamos locos. Quizás alguien más sabe de esas cosas. Altamirano llegó puntual. Era un hombre que irradiaba una calma erudita, pero sus ojos revelaban una curiosidad insaciable y una familiaridad con los rincones más oscuros del folclore y lo inexplicable. No hizo preguntas directas al principio. Simplemente escuchó. Marcos y Elena, primero con vacilación y luego con una urgencia creciente, como si abrieran una compuerta largamente contenida, relataron su historia. Describieron la casa, los ruidos, los olores, la aparición de Clarita, los dibujos de Sofía, la escalada del terror, la noche del ataque, la criatura de ojos amarillos, y la intervención final de la muñeca y el espíritu de la niña. Altamirano escuchaba con atención, tomando notas ocasionales en una libreta de cuero desgastada. No mostró sorpresa ni escepticismo. Solo una profunda concentración. Cuando terminaron, un silencio tenso llenó la pequeña sala. Gracias, dijo finalmente Altamirano, su voz suave. Gracias por compartir esto conmigo. Sé que no ha sido fácil. Lo que vivieron encaja con muchas de las leyendas más oscuras que rodean Valle Umbrío. ¿Leyendas?, preguntó Elena, con un hilo de voz. ¿Qué sabe usted de ese lugar? Altamirano se reclinó en su asiento. Valle Umbrío, o como lo llamaban los antiguos pobladores indígenas de la zona, Ixpanalocan, que podría traducirse como lugar donde acecha lo frío, o Valle de las Sombras Puntiagudas, siempre ha sido considerado un sitio de poder anómalo. Un lugar donde el velo entre los mundos es delgado. Hizo una pausa, como midiendo sus palabras. La casona fue construida a finales del siglo XIX por un hacendado adinerado, don Federico Benavides. Un hombre con una reputación de crueldad y, según algunos rumores, con un interés malsano en las artes oscuras. Se dice que realizó ciertos rituales en la propiedad, buscando poder o conocimiento prohibido. La familia Benavides tuvo una historia trágica. Varios de sus hijos murieron en circunstancias extrañas. Una de sus hijas, Clarisa Benavides, desapareció sin dejar rastro a la edad de 7 años. Se dijo que se perdió en el páramo, pero las malas lenguas susurraban que algo mucho más siniestro le había ocurrido dentro de la propia casa. Clarita, susurró Elena, mirando a Marcos. Es muy probable que la Clarita, que su hija Sofía mencionaba, y el espíritu que intervino, fuera el de esta niña, Clarisa Benavides, asintió Altamirano. Los espíritus infantiles, especialmente aquellos que sufrieron muertes traumáticas o injustas, a veces quedan ligados a un lugar, buscando consuelo o, en algunos casos, protección para otros niños. ¿Y la criatura, la de los ojos amarillos?, preguntó Marcos, el recuerdo aún vívido y aterrador. La expresión de Altamirano se ensombreció. Esa es una entidad mucho más antigua y peligrosa. Las leyendas locales hablan de un guardián del valle, un ser primigenio que habitaba esas tierras mucho antes de que llegaran los humanos. Un espíritu de la naturaleza, pero corrompido, deformado por la oscuridad inherente al lugar o, quizás, por los rituales de gente como don Federico. Lo describen de formas diversas, pero siempre con rasgos reptilianos, una fuerza brutal y un hambre insaciable, especialmente por la energía vital de los jóvenes. Se dice que don Federico Benavides intentó pactar con esta entidad, ofrecerle sacrificios a cambio de favores. Es posible que la desaparición de su propia hija, Clarisa, estuviera relacionada con estos pactos oscuros. Un escalofrío recorrió a Marcos y Elena. La idea de que la historia de Clarita estuviera tan intrínsecamente ligada a la criatura que los había atacado era aterradora. La muñeca, dijo Elena de repente. Sofía tiene una muñeca que encontró allí. Dijo que Clarita se la había regalado. Esa muñeca pareció ayudar. Altamirano arqueó una ceja. ¿Una muñeca? ¿Puedo verla? Elena dudó, pero luego asintió. Fue al dormitorio y regresó con el bulto envuelto en el trapo.
Lo desenvolvió con cuidado sobre la mesa. Clarita 2, dijo, con una mezcla de aprensión y reverencia. Altamirano examinó la muñeca de porcelana con sumo cuidado, sin tocarla al principio. Observó su rostro ajado, el ojo faltante, el vestido raído. Los objetos, especialmente aquellos que han estado en contacto con una fuerte carga emocional o espiritual, pueden convertirse en conductos o incluso en reservorios de energía, explicó. Es posible que el espíritu de Clarisa haya imbuido esta muñeca con una parte de su esencia, o que la muñeca misma fuera un objeto muy querido por ella en vida, convirtiéndose en un ancla para su espíritu. ¿Cree que Clarita sigue con Sofía?, preguntó Marcos, la preocupación evidente en su voz. Es posible, respondió Altamirano. No necesariamente de forma constante, pero los lazos formados en circunstancias tan extremas pueden ser muy fuertes. El hecho de que Sofía fuera la que aparentemente negoció con la entidad mayor y que la muñeca actuara como catalizador sugiere una conexión profunda. ¿Y el guardián del valle? ¿Sigue allí? Me temo que sí, dijo Altamirano con seriedad. Esas entidades están ligadas a la tierra misma. Pueden ser repelidas, contenidas temporalmente, pero destruirlas es extremadamente difícil, si no imposible. Mientras Valle Umbrío exista, él existirá. La conversación se prolongó hasta bien entrada la noche. Altamirano les hizo preguntas detalladas sobre cada incidente, cada sensación, cada palabra susurrada. Les habló de otros casos que había investigado, de lugares donde la maldad parecía haberse enquistado en el propio tejido de la realidad. Por primera vez en 5 años, Marcos y Elena no se sintieron solos. Se sintieron comprendidos. Antes de marcharse, Altamirano les dejó su tarjeta. Si alguna vez notan algo inusual, especialmente en relación con Sofía o con esa muñeca, no duden en llamarme. Lo que vivieron en Valle Umbrío puede haber dejado ecos. Los ecos no tardaron en manifestarse. Unas semanas después de la visita de Altamirano, Sofía comenzó a tener pesadillas de nuevo. No las recordaba con claridad al despertar, solo una sensación de angustia y la imagen persistente de unos ojos amarillos observándola desde la oscuridad. Volvió a mostrarse más introvertida, y Elena la encontró varias veces hablando sola en su habitación, aunque cuando le preguntaba, Sofía decía que solo estaba pensando en voz alta. Una noche, Elena se despertó por un ruido en el pasillo. Se levantó con cautela y vio una luz mortecina que se filtraba por debajo de la puerta de la habitación de Sofía. Se acercó y escuchó la voz de su hija, susurrando. «No quiero ir, me da miedo», decía Sofía. Silencio. Luego, «Pero Clarita dice que tenemos que ser valientes, dice que él está esperando». El corazón de Elena se encogió. Pegó el oído a la puerta. La muñeca está fría. Clarita está triste de nuevo, dice que el valle la llama. Elena abrió la puerta de golpe. Sofía estaba sentada en su cama, con la muñeca Clarita 2 en su regazo. La habitación estaba helada, a pesar de que la ventana estaba cerrada. Y por un instante, Elena juró haber visto una figura pálida y etérea flotando junto a la cama de Sofía, desvaneciéndose en cuanto la puerta se abrió. «Sofía, mi amor, ¿con quién hablabas?». Sofía la miró, sus ojos llenos de una tristeza que no correspondía a su edad. «Con Clarita, mami. Dice que tenemos que volver a Valle Umbrío». «No». «De ninguna manera», exclamó Elena, el pánico apoderándose de ella. «Nunca volveremos a ese lugar». «Pero Clarita dice que el guardián está más fuerte», susurró Sofía. «Dice que si no lo detenemos, saldrá del valle. Y vendrá a buscarnos». Marcos, alertado por las voces, entró en la habitación. Escuchó las últimas palabras de Sofía y sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Al día siguiente, llamaron a Julián Altamirano. Le contaron lo ocurrido. Altamirano escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más grave. «Lo que temía», dijo finalmente. «La conexión de Sofía con el espíritu de Clarisa es un arma de doble filo. Le da cierta protección, pero también la convierte en un faro, un punto de resonancia con las energías de Valle Umbrío. Y si el espíritu de Clarisa siente que el guardián está ganando poder o intentando extender su influencia, es natural que busque ayuda en la única persona que la ha comprendido y ayudado, Sofía». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Marcos, desesperado. «¿Hay alguna forma de romper esta conexión? ¿De proteger a Sofía?». «Romperla podría ser peligroso», advirtió Altamirano.
Podría dejar a Sofía vulnerable, o incluso dañar el espíritu de Clarissa, que parece ser esencialmente benigno y protector. Lo que necesitamos es entender qué está ocurriendo en Valle Umbrío, porque el guardián estaría más fuerte, o intentando salir, punto. ¿Sugiere que volvamos?, preguntó Elena, incrédula. No ustedes, dijo Altamirano rápidamente. Sería demasiado arriesgado. Pero yo podría ir. Con el equipo adecuado, y con la información que ustedes me han proporcionado, quizás pueda realizar una investigación en el lugar. Averiguar si hay alguna verdad en las advertencias de Clarissa. La idea de que alguien más se adentrara en ese infierno era aterradora, pero la alternativa, que el horror de Valle Umbrío los alcanzara de nuevo, era impensable. Si va, ¿qué buscaría?, preguntó Marcos. Señales de un aumento en la actividad paranormal. Evidencia de que la influencia del guardián se está extendiendo más allá de los límites tradicionales del valle. Y quizás, alguna forma de reforzar las barreras que lo contienen, o incluso de aplacar al espíritu de Clarissa, asegurándole que Sofía está a salvo. Tras una larga discusión, y con muchas dudas, aceptaron. Altamirano les aseguró que tomaría todas las precauciones. Unos días después, Julián Altamirano partió hacia Valle Umbrío. Les prometió mantenerse en contacto si la señal lo permitía, aunque era poco probable. Los días siguientes fueron una tortura de espera para los Valdivia. Sofía seguía teniendo pesadillas, y a menudo se despertaba hablando de Clarita y del hombre malo de los ojos amarillos. La muñeca Clarita II parecía emanar un frío sutil, y Elena juraba que a veces, al pasar junto al armario donde la guardaba, escuchaba un leve susurro infantil que decía, «Ayúdame». Pasó una semana. No hubo noticias de Altamirano. Marcos intentó llamar a su celular varias veces, pero siempre saltaba el buzón de voz. La preocupación se convirtió en una angustia palpable. Una noche, mientras cenaban en un silencio tenso, el teléfono de la casa sonó, sobresaltándolos a todos. Marcos corrió a contestar. Bueno, una voz débil, apenas audible, con interferencias, respondió desde el otro lado. Marcos, ¿eres tú, Julián? Dios mío, Julián. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Valle Umbrío, problemas graves. La voz de Altamirano sonaba agotada, asustada. El guardián es peor de lo que imaginaba, la casa es un nexo. ¿Qué pasa, Julián? Háblame. No es solo Clarissa, hay más, muchos más, atrapados aquí, sus lamentos, lo alimentan. La voz se cortaba. Sofía, la conexión, es una llave, él la quiere. De repente, un grito ahogado al otro lado de la línea, seguido de un ruido como de algo pesado cayendo, y luego, silencio. Julián. Julián, contesta, gritó Marcos al teléfono. Solo se oía el siseo de la estática. La llamada se había cortado. Marcos colgó el teléfono, su rostro pálido de horror. Miró a Elena, que lo observaba con los ojos llenos de terror. Algo le pasó a Altamirano, dijo Marcos, su voz apenas un susurro. Y dijo que el guardián quiere a Sofía. Que la conexión es una llave. En ese momento, desde la habitación de Sofía, escucharon un grito. Un grito agudo, lleno de pánico. Corrieron hacia allí. Encontraron a Sofía sentada en su cama, temblando, sus ojos fijos en la ventana. Está aquí, sollozó. Lo vi. Afuera. El hombre de los ojos amarillos. Está sonriendo. Marcos miró por la ventana. No vio nada más que la oscuridad de la noche y las luces distantes de la ciudad. Pero sintió un frío helado, un frío que no era de este mundo. Un frío que conocía demasiado bien. El horror de Valle Umbrío no se había quedado en el valle. Los había seguido. Y ahora, venía a reclamar lo que consideraba suyo. Elena abrazó a Sofía con fuerza. No te va a hacer daño, mi amor. No lo permitiremos. Pero en sus corazones, sabían que esta vez, las paredes de su casa no serían suficientes para detenerlo. El guardián del valle había cruzado el umbral. Y la llave para su poder, o quizás para su derrota, residía en su pequeña hija y en el espíritu atormentado de una niña muerta hacía más de un siglo. La lucha por la supervivencia estaba lejos de haber terminado. Acababa de entrar en una nueva y aterradora fase. Marcos tomó una decisión. No podían esperar a que el guardián los atacara en su propio terreno. Tenían que hacer algo,
Algo drástico. Tenemos que volver, dijo, su voz firme, aunque su interior temblaba. Elena lo miró, incrédula. ¿Volver? ¿A Valle Umbrío? Estás loco, Marcos. Casi nos mata, lo sé. Pero Altamirano fue a ayudarnos, y algo le pasó. Dijo que la casa es un nexo. Dijo que hay otros espíritus atrapados allí, que alimentan al guardián. Si no hacemos algo, esa cosa no se detendrá hasta que tenga a Sofía. ¿Y qué podemos hacer nosotros que no pudo hacer un experto como Altamirano? Altamirano no tenía lo que nosotros tenemos, dijo Marcos, mirando a Sofía y luego al armario donde descansaba la muñeca. No tenía a Clarita. La idea era descabellada, suicida quizás. Pero la inacción era una sentencia de muerte segura. Tenían que enfrentarse a la oscuridad en su propio terreno, armados con el conocimiento fragmentario de Altamirano y la extraña alianza con un espíritu infantil. La decisión estaba tomada. Volverían a la casa de los lamentos en Valle Umbrío. Y esta vez, no saldrían hasta que la pesadilla terminara, de una forma u otra. El viaje de regreso sería mucho más que un simple traslado geográfico. Sería un descenso consciente al corazón mismo del horror que los había perseguido durante años. La decisión de regresar a Valle Umbrío colgó en el aire como una sentencia. Elena luchó contra la idea con cada fibra de su ser, el recuerdo del terror puro que habían experimentado grabada a fuego en su memoria. Pero la mirada desesperada en los ojos de Marcos y la comprensión silenciosa en los de Sofía la convencieron de que no había otra opción. Quedarse era esperar a que la bestia llegara a su puerta, ir era, al menos, intentar luchar en un terreno que, aunque hostil, conocían. Si vamos a hacer esto, dijo Elena finalmente, su voz temblorosa pero firme, necesitamos un plan. No podemos simplemente entrar allí a ciegas de nuevo. Altamirano dijo que la casa es un nexo, recordó Marcos. Y que hay otros espíritus atrapados, alimentando al guardián. Quizás si podemos liberar a esos espíritus, o al menos interrumpir ese flujo de energía, podamos debilitarlo. ¿Y cómo se supone que vamos a hacer eso, Marcos? Con un hacha y una sartén, replicó Elena, el sarcasmo apenas ocultando su miedo. No lo sé, admitió Marcos. Pero Altamirano estaba investigando. Su libreta, si pudiéramos encontrarla, podría darnos alguna pista. La idea de buscar a Altamirano, o al menos sus pertenencias, en la casona maldita, añadía otra capa de terror a la ya de por sí descabellada empresa. Pero era su única esperanza tangible. Leo, que había escuchado la conversación en silencio desde el umbral de la puerta, intervino. Yo también voy. No, Leo, exclamó Elena. Es demasiado peligroso. Tú te quedarás aquí, a salvo. No estaré a salvo si esa cosa viene por Sofía, dijo Leo, su voz sorprendentemente madura. Y ya no soy un niño pequeño. Puedo ayudar. Además, he estado investigando. Marcos y Elena lo miraron, sorprendidos. Desde que Altamirano vino, he estado leyendo mucho sobre estas cosas, continuó Leo, un poco avergonzado. Folclore, leyendas, rituales de protección. No sé si algo de eso sirva, pero quiero intentarlo. Mostró un par de libros con títulos como Rituales de Purificación y Destierro y Entidades Oscuras y cómo repelerlas. La determinación en los ojos de su hijo desarmó a Marcos y Elena. Si iban a enfrentarse a esto como familia, lo harían juntos. Los preparativos fueron febriles y cargados de una tensión casi insoportable. Empacaron lo esencial, linternas potentes, baterías de repuesto, cuerdas, algunas herramientas básicas, un botiquín de primeros auxilios bien surtido. Marcos afiló el hacha y el machete hasta que sus filos brillaron con una luz siniestra. Elena preparó comida no perecedera y agua suficiente para varios días, aunque rezaba para no tener que usarla. Sofía, por su parte, parecía haber entrado en un estado de calma extraña. Había sacado a Clarita II del armario y la llevaba consigo a todas partes, susurrándole confidencias. La muñeca, con su único ojo de cristal y su sonrisa pintada, parecía observar el mundo con una sabiduría antigua y melancólica. Leo, siguiendo las instrucciones de sus libros, preparó pequeños sacos de sal, hierbas secas que supuestamente tenían propiedades protectoras, romero, ruda, salvia y algunos crucifijos de madera que había tallado él mismo.
Aunque Marcos y Elena no eran particularmente religiosos, en ese punto estaban dispuestos a aferrarse a cualquier cosa que ofreciera una pizca de esperanza. El viaje de regreso a Valle Umbrío fue sombrío. La vieja camioneta traqueteaba por caminos cada vez más desolados, el paisaje volviéndose más agreste y opresivo a medida que se acercaban. El silencio dentro del vehículo era denso, roto solo por las indicaciones de Marcos o los susurros de Sofía a su muñeca. Cuando finalmente llegaron al camino de tierra que conducía a la casona, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos sangrientos y púrpuras que parecían un mal presagio. La casa se alzaba al final del camino, oscura e imponente, como una bestia agazapada esperando a sus presas. Parecía aún más decrépita y amenazante que 5 años atrás. La maleza había crecido descontroladamente, casi engullendo el porche. Algunas ventanas estaban rotas, como cuencas vacías en un cráneo. Aparcaron la camioneta a cierta distancia, como si temieran acercarse demasiado rápido. Bajaron en silencio, el aire frío del valle golpeándolos con la familiar mezcla de humedad, tierra y ese sutil, pero persistente, olor dulzón y putrefacto. ¿Están listos?, preguntó Marcos, su voz apenas un susurro. Nadie respondió. No había necesidad. El miedo era un compañero constante, pero también lo era una sombría determinación. Se acercaron a la casa con cautela, Marcos y Leo al frente, armados. La puerta principal estaba entreabierta, chirriando levemente con la brisa. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Altamirano debió entrar por aquí, murmuró Marcos. Entraron en el vestíbulo oscuro y polvoriento. El aire adentro era glacial, mucho más frío que afuera, y el olor a encierro y descomposición era abrumador. El silencio era casi total, un silencio antinatural que parecía absorber cualquier sonido. Julián. Julián Altamirano, llamó Marcos, su voz resonando extrañamente en el vacío. No hubo respuesta. Comenzaron a registrar la planta baja, moviéndose como un comando asustado en territorio enemigo. El salón, la cocina, el comedor, todo estaba tal como lo recordaban, cubierto por una gruesa capa de polvo y abandono, pero con una atmósfera aún más opresiva, como si la maldad del lugar se hubiera concentrado durante su ausencia. En la cocina, encontraron los primeros signos de Altamirano, una lámpara de gas volcada en el suelo, su cristal roto. Cerca, había una mancha oscura y pegajosa en las tablas del piso. Sangre. Seca, pero inconfundible. Elena ahogó un grito. Leo se puso pálido. Pudo haberse herido al caer, dijo Marcos, aunque no sonaba convencido. Continuaron la búsqueda. Decidieron subir al segundo piso, el lugar donde el terror siempre había parecido más concentrado. Las escaleras crujieron bajo sus pies como lamentos. El pasillo de arriba estaba sumido en una oscuridad casi impenetrable. Avanzaron lentamente, iluminando el camino con sus linternas. Las puertas de las habitaciones estaban todas cerradas, excepto una, la del fondo, la que había sido el cuarto de Clarita, la de la palabra ayuda arañada en la pared. Una luz débil y parpadeante se filtraba por debajo de la puerta. Con el corazón en un puño, Marcos empujó la puerta. Se abrió con un chirrido que pareció resonar por toda la casa. La habitación estaba iluminada por la llama temblorosa de una vela casi consumida, colocada sobre la vieja cómoda. En el centro de la habitación, tirado en el suelo junto a la cuna, yacía un cuerpo. Era Julián Altamirano. Estaba inmóvil, boca abajo. A su alrededor, había hojas de papel esparcidas, algunas con anotaciones apresuradas, otras con extraños símbolos dibujados. Su libreta de cuero estaba abierta a su lado, como si hubiera estado escribiendo hasta el último momento. Elena soltó un sollozo ahogado y se cubrió la boca. Leo retrocedió instintivamente. Marcos se acercó con cautela. Julián, le dio la vuelta con cuidado. Los ojos de Altamirano estaban abiertos, fijos en el techo, con una expresión de terror indescriptible congelada en su rostro. No había heridas visibles, al menos no al principio. Pero su piel tenía un tono grisáceo y sus manos estaban agarrotadas como si hubiera intentado aferrarse a algo. Está muerto, susurró Marcos, la constatación cayendo sobre ellos como una losa. Sofía, que se había quedado en el umbral de la puerta, abrazando a Clarita II, dijo en voz baja, él lo vio. El hombre malo de los ojos amarillos. No le gustó que Julián estuviera aquí. Mientras Marcos examinaba el cuerpo de Altamirano, notó algo en su cuello.
Unas marcas oscuras, como de una presión intensa. Y en sus muñecas, unos extraños símbolos rojizos, casi como quemaduras, que no parecían haber sido hechos por una mano humana. Elena recogió la libreta de Altamirano y las hojas esparcidas. Tenemos que ver qué encontró, dijo, su voz temblando. Se reunieron en el pasillo, lejos de la macabra escena de la habitación. A la luz de las linternas, comenzaron a leer las últimas anotaciones de Altamirano. Su caligrafía, normalmente pulcra y ordenada, se había vuelto errática, casi ilegible en algunos puntos, como si hubiera escrito con prisa y bajo una gran tensión. La casa es peor de lo que imaginé, leía Elena en voz alta. No es solo un lugar embrujado, es un condensador. Las energías aquí son increíblemente potentes y oscuras. El espíritu de Clarisa Benavides es fuerte, pero está anclado y sufre. Hay otros. Muchos otros. Espíritus atrapados, víctimas de la casa, de Benavides, del guardián. Sus lamentos, su desesperación, es como combustible para la entidad mayor. El guardián. No es un simple espíritu territorial. Es algo primordial. Antiguo. Y se ha fortalecido. Los rituales de Benavides lo despertaron, lo corrompieron aún más, pero también crearon una especie de simbiosis. La casa, la tierra, el guardián, están interconectados. Destruir uno podría afectar a los otros, pero no necesariamente de forma positiva. He intentado algunos rituales de contención, de purificación. La sal, las hierbas, parecen tener un efecto limitado, como tratar de apagar un incendio forestal con un vaso de agua. La entidad es demasiado poderosa aquí, en su nexo. Clarita, el espíritu de la niña, se ha comunicado conmigo. A través de sensaciones, imágenes. Está aterrorizada. Siente que el guardián quiere algo de Sofía. No solo su energía vital. Algo más. Una afinidad. La conexión de Sofía con ella, con el mundo espiritual, la hace especial. El guardián podría usarla como un portal o una amplificadora. La última entrada estaba escrita con una letra temblorosa, casi un garabato. Está aquí. Lo siento. La temperatura ha bajado, ese olor. Me observa desde las sombras. No debí venir solo. La libreta, si alguien la encuentra, la clave podría estar en el origen. En la sangre derramada. En el pacto. Hay que romperlo. Liberar a los. La frase quedaba inconclusa. Se miraron, el horror reflejado en sus rostros. Las palabras de Altamirano confirmaban sus peores temores y abrían nuevas incógnitas. ¿Romper el pacto? ¿Liberar a los qué?, se preguntó Marcos. De repente, un golpe fuerte resonó desde la planta baja, haciéndolo saltar. Luego otro, y otro. Como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por el vestíbulo. Está aquí, susurró Leo, sus ojos desorbitados. Apagaron las linternas, sumiéndose en la oscuridad casi total del pasillo, apenas rota por la luz de la luna que se filtraba por una ventana sucia al final. Escucharon con atención. Los ruidos de arrastre se detuvieron al pie de la escalera. Luego, un silencio tenso, un crujido en el primer escalón, lento, pesado. Como si algo de gran tamaño estuviera subiendo. Otro crujido. Y otro. Marcos hizo una seña a Elena y Leo para que retrocedieran hacia la habitación donde yacía Altamirano. Era un callejón sin salida, pero al menos tendrían una pared a sus espaldas. Sofía ya estaba allí, acurrucada en un rincón, abrazando a Clarita II con fuerza. La muñeca parecía emitir un leve frío. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta de la habitación. Un silencio expectante, cargado de una amenaza palpable. Luego, un resoplido. Un sonido húmedo, gutural, que les erizó la piel. Y el olor. Ese olor dulzón y putrefacto, ahora abrumador, invadiendo el pasillo, filtrándose bajo la puerta. Marcos levantó el hacha, sus nudillos blancos por la tensión. Elena empuñaba una barra de hierro que habían encontrado, y Leo, a pesar de su miedo, sostenía un crucifijo de madera en una mano y una bolsa de sal en la otra. La manija de la puerta comenzó a girar lentamente. Un chirrido metálico rompió el silencio. La puerta se abrió de golpe, revelando en el umbral la figura grotesca del guardián del valle.
Sus ojos amarillos reptilianos brillaron en la oscuridad, fijos en ellos. Una sonrisa horrible, llena de dientes afilados, se dibujó en su rostro alargado. Pequeños, han vuelto a mi hogar. Siseó la criatura, su voz como el roce de escamas secas. No te acercarás a ellos, gritó Marcos, interponiéndose entre la criatura y su familia. El guardián soltó una especie de carcajada gutural. Valientes, pero tontos. Dio un paso hacia la habitación, sus garras largas y huesudas flexionándose. Leo, en un acto de valentía desesperada, arrojó un puñado de sal a la cara de la criatura. El guardián retrocedió con un siseo de dolor y sorpresa, llevándose una garra al rostro. La sal pareció quemarle la piel, dejando marcas rojizas. Insectos, molestos, rugió. Aprovechando la momentánea distracción, Marcos se abalanzó, el hacha silbando en el aire. Apuntó a la cabeza de la criatura, pero ésta, a pesar de su tamaño, se movió con una agilidad sorprendente, esquivando el golpe por centímetros. El hacha se incrustó profundamente en el marco de la puerta. La criatura contraatacó con un zarpazo que Marcos apenas pudo esquivar. Sintió el aire desplazado por las garras pasar rozando su rostro. Elena gritó y golpeó a la criatura en una de sus piernas con la barra de hierro. La entidad soltó un gruñido de dolor y se giró hacia ella, sus ojos amarillos brillando con furia. Detrás de mí, Elena, gritó Marcos, logrando liberar el hacha del marco de la puerta. La lucha se convirtió en un caos desesperado en el espacio reducido de la habitación. La criatura era increíblemente fuerte y resistente. Los golpes del hacha y la barra de hierro parecían causarle dolor, pero no la detenían. Su piel grisácea era dura como el cuero viejo. Leo, siguiendo los consejos de sus libros, intentaba esparcir sal en círculo alrededor de su madre y hermana, mientras recitaba torpemente frases en latín que apenas entendía. La criatura lo ignoraba, concentrada en Marcos y Elena. De repente, Sofía, que había estado observando la escena con una extraña calma, se levantó. Caminó hacia el centro de la habitación, hacia la cuna vacía, con Clarita II en sus brazos. Clarita dice que hay que mostrarle la verdad, dijo Sofía, su voz sonando extrañamente resonante, como si dos personas hablaran a la vez. El guardián, que estaba a punto de lanzar otro ataque contra Marcos, se detuvo. Giró su cabeza grotesca hacia Sofía, una expresión de confusión y quizás reconocimiento en sus ojos amarillos. ¿Verdad?, siseó la criatura. Sofía asintió. Levantó la muñeca Clarita II por encima de su cabeza. La muñeca comenzó a brillar con una luz pálida y fantasmal, más intensa que nunca. La temperatura de la habitación descendió bruscamente y la neblina helada que habían visto antes comenzó a formarse de nuevo, esta vez llenando toda la habitación. El gemido de Clarita resonó en el aire, pero esta vez no estaba sola. Otras voces se unieron a la suya, susurros lastimeros, lamentos ahogados, formando un coro fantasmal que helaba la sangre. Los otros, los que alimentan al guardián. Murmuró Marcos, recordando las notas de Altamirano. Figuras etéreas y translúcidas comenzaron a materializarse en la neblina. Hombres, mujeres, niños, todos con expresiones de sufrimiento y desesperación. Eran los espíritus atrapados en la casa, las víctimas olvidadas de Valle Umbrío. El guardián retrocedió, soltando un gruñido de incomodidad, casi de miedo. Las apariciones fantasmales comenzaron a rodearlo, sus ojos vacíos fijos en él. Tú, nos, hiciste, esto. Susurró una de las figuras, un hombre con el rostro desfigurado. Nos, usaste. Gimió una mujer, con lágrimas de ectoplasma corriendo por sus mejillas transparentes. Devuélvenos, la, paz. Corearon varias voces a la vez. El guardián parecía genuinamente perturbado. Intentó apartar a los espíritus con sus garras, pero éstas pasaban a través de ellos como si fueran humo. Los lamentos se hicieron más fuertes, más acusadores. No, no es mi culpa. Siseó la criatura, su voz perdiendo su arrogancia. Fue él, el hombre de los pactos. Benavides. Mentira, gritó la voz de Clarita, a través de Sofía, que ahora parecía envuelta en una luz brillante. Tú te alimentaste de su maldad. Te deleitaste en nuestro sufrimiento. La luz de la muñeca se enfocó en un punto de la pared, justo donde estaba arañada la palabra ayuda. La palabra comenzó a brillar con una intensidad rojiza,
como si estuviera escrita con sangre fresca, y entonces la pared pareció volverse transparente. Detrás de ella no había ladrillos ni yeso, sino una escena del pasado. Vieron a don Federico Benavides, el hacendado, realizando un ritual oscuro en esa misma habitación. Velas negras, símbolos extraños dibujados en el suelo con sangre, y en el centro, un pequeño bulto envuelto en sábanas. La pequeña Clarisa Benavides. Vieron, horrorizados, cómo Benavides ofrecía a su propia hija a una sombra oscura y amorfa que se materializaba desde el suelo, una forma primigenia del guardián, antes de que adoptara su apariencia física actual. Escucharon el grito ahogado de la niña, y luego, el silencio. La visión se desvaneció, dejando la pared sólida de nuevo, pero la palabra ayuda seguía brillando con una luz acusadora. El guardián del valle soltó un chillido de furia y negación. No, no, él me obligó. El pacto puede romperse, dijo la voz de Clarita /diagonal Sofía, ahora con una autoridad sorprendente. Con la misma sangre que lo selló. Marcos y Elena se miraron, sin entender. ¿Qué sangre? El guardián pareció comprender. Sus ojos amarillos se abrieron con pánico. Miró a los espíritus que lo rodeaban, luego a Sofía, y finalmente a la cuna vacía. No, no te atreverías. Siseo. Ya lo hicimos una vez para protegernos, respondió la voz dual. Lo haremos de nuevo para liberarlos a todos. De repente, desde la cuna vacía, comenzó a emanar una luz dorada y cálida. Era una luz completamente diferente a la pálida y fantasmal de los espíritus. Era una luz pura, llena de una energía protectora. El guardián gritó, un sonido agudo y desgarrador, como si la luz lo estuviera quemando. Retrocedió, tropezando, tratando de escapar de la habitación. Los espíritus atormentados parecieron ganar fuerza con la luz dorada. Avanzaron hacia el guardián, sus lamentos convirtiéndose en un rugido de justa indignación. Tu reinado de terror ha terminado, gritó la voz de Clarita /diagonal Sofía. La criatura, rodeada por los espíritus y cegada por la luz dorada, se encogió, su forma pareciendo volverse menos sólida, más inestable. El nexo se está rompiendo. Gimió, su voz debilitándose. En ese momento, Leo, que había estado observando todo con una mezcla de terror y asombro, recordó algo de sus libros. El nombre. Necesita su verdadero nombre para ser desterrado, gritó. Itzpanalocan. Susurró Marcos, recordando las palabras de Altamirano. Itzpanalocan, repitió Sofía con su voz dual, la luz de la muñeca enfocándose directamente en la criatura. Por el poder de la inocencia traicionada y la sangre derramada, te ordeno que regreses a la oscuridad de donde viniste. Libera estas almas y abandona este valle para siempre. El guardián, o Itzpanalocan, soltó un último chillido desgarrador que pareció hacer temblar los cimientos de la casa. Su forma se distorsionó, se encogió, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible. La luz dorada de la cuna y la luz blanca de la muñeca lo envolvieron por completo. Hubo una implosión de luz y sonido, y luego, silencio. La criatura había desaparecido. La neblina helada se disipó. Las figuras fantasmales de los espíritus atrapados comenzaron a volverse más translúcidas, sus expresiones de sufrimiento reemplazadas lentamente por una serenidad pacífica. Uno por uno, asintieron hacia Sofía, como en agradecimiento, y luego se desvanecieron, como el humo al viento. La luz de la muñeca Clarita II se apagó gradualmente. La luz dorada de la cuna también se desvaneció. Sofía se tambaleó, y Marcos corrió a sostenerla. Estaba pálida y agotada, pero sus ojos eran los suyos de nuevo, claros y conscientes. Se ha ido, papá, susurró. Clarita dice que se ha ido. Y los otros, son libres. La habitación quedó en silencio, un silencio que ya no era opresivo, sino tranquilo, casi reverente. El olor a descomposición había desaparecido, reemplazado por un aire fresco y limpio, como después de una tormenta. Miraron el cuerpo de Julián Altamirano. Su rostro, aunque aún congelado en el terror, parecía haber perdido algo de su tensión. Lo logramos, dijo Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo logramos. Estaban exhaustos, magullados y emocionalmente destrozados, pero habían sobrevivido. Y lo más importante, habían puesto fin a la pesadilla de Valle Umbrío. Salieron de la habitación, dejando atrás el cuerpo de Altamirano, pero con la promesa de darle un entierro digno. Bajaron las escaleras, y por primera vez desde que habían llegado,
la casa no se sentía amenazante. Se sentía vacía. En paz. Cuando salieron al exterior, el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, bañando el valle con una luz dorada y cálida. El aire era fresco y el canto de los pájaros llenaba el silencio. Valle Umbrío ya no parecía un lugar de sombras y lamentos, sino un simple valle en la sierra, esperando un nuevo amanecer. Sofía seguía sosteniendo a Clarita 2. Miró la muñeca y le dio un beso en su frente de porcelana. Gracias, Clarita, susurró. Como si respondiera, una leve brisa acarició el cabello de Sofía, y por un instante, juraron haber escuchado una risita infantil, feliz y despreocupada, llevada por el viento. La camioneta arrancó sin problemas. Mientras se alejaban de la casona, Marcos miró por el espejo retrovisor. La casa se veía más pequeña, menos imponente, como un viejo recuerdo que comenzaba a desvanecerse. Sabían que las cicatrices de Valle Umbrío permanecerían con ellos para siempre. Pero también sabían que habían enfrentado la oscuridad más profunda y habían salido victoriosos, no con fuerza bruta, sino con coraje, amor familiar y la ayuda inesperada de un espíritu infantil que solo buscaba la paz. El camino de regreso fue largo, pero esta vez, el silencio en la camioneta no era de miedo, sino de un agotamiento tranquilo y una profunda, aunque melancólica, sensación de alivio. La pesadilla, por fin, había terminado, o eso creían. El regreso de Valle Umbrío fue como despertar de una fiebre larga y tortuosa. El mundo exterior, con su bullicio cotidiano y sus preocupaciones mundanas, parecía extrañamente distante, casi irreal. Cumplieron su promesa y, con la ayuda de un sacerdote rural comprensivo al que le contaron una versión muy editada de los hechos, lograron darle a Julián Altamirano un entierro digno en el pequeño cementerio de San Jerónimo. La libreta de Altamirano, junto con sus notas, se convirtieron en un testimonio silencioso de su valentía y su sacrificio. La familia Valdivia intentó, una vez más, retomar el hilo de sus vidas. Se mudaron de nuevo, esta vez a un pequeño pueblo costero, buscando la tranquilidad del mar y la promesa de un nuevo comienzo, lejos de cualquier sierra o valle aislado. Marcos encontró trabajo en un astillero, Elena reabrió su taller de costura. Leo se matriculó en el instituto local y Sofía en la escuela primaria. Los primeros meses fueron una mezcla de alivio y una persistente inquietud. Las pesadillas disminuyeron, pero no desaparecieron del todo. A veces, Marcos se despertaba con el eco de un siseo reptiliano, o Elena con la imagen de unos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Pero el terror agudo, la sensación de ser acechados, se había desvanecido. Valle Umbrío parecía haber quedado atrás, sellado en sus recuerdos como una herida que, aunque profunda, comenzaba a cicatrizar. Sofía fue la que mostró el cambio más notable. La extraña calma y la conexión con Clarita parecieron disiparse gradualmente. Volvió a ser una niña completamente normal, alegre y curiosa. La muñeca Clarita 2 fue guardada, esta vez con un sentimiento de respeto y gratitud, en una caja en el ático. Sofía ya no hablaba de ella, pero a veces, Elena la veía dibujar niñas con vestidos antiguos y sonrisas tristes, como un eco lejano de una amistad de otro mundo. Leo, por su parte, canalizó su experiencia de una manera inesperada. Desarrolló una fascinación por la historia local, el folclore y los misterios sin resolver. Pasaba horas en la biblioteca del pueblo, devorando libros sobre leyendas olvidadas y casos inexplicables. La libreta de Altamirano se convirtió en su posesión más preciada, estudiándola con la dedicación de un académico. Ya no era el niño asustado que había sido, Valle Umbrío lo había templado, despertando en él una curiosidad intrépida y una mente analítica. Pasaron 2 años. 2 años de una paz relativa, frágil pero apreciada. La familia había encontrado una rutina, una apariencia de normalidad. Sin embargo, a veces, pequeños incidentes perturbaban la calma. Objetos que se movían solos de forma inexplicable, luces que parpadeaban sin motivo aparente, susurros apenas audibles en el silencio de la noche. Marcos y Elena intentaban no darles importancia, atribuyéndolos al estrés residual o a la sugestión. Pero en el fondo de sus corazones, una pequeña semilla de duda comenzaba a germinar. ¿Habían realmente terminado con Valle Umbrío? ¿O solo habían ganado una tregua? Una tarde, Leo regresó de la biblioteca con una expresión de intensa excitación y preocupación.
Llevaba consigo un viejo libro encuadernado en cuero, con el título casi borrado, Crónicas ocultas de la Nueva España. Papá, mamá, tienen que ver esto, dijo, abriendo el libro sobre la mesa de la cocina. He estado investigando sobre el tipo de entidad que era el guardián, el Itzpanalocan. Y encontré algo que Altamirano no mencionó, o quizás no tuvo tiempo de descubrir. Señaló un pasaje escrito en un español arcaico, acompañado de un grabado tosco que representaba una criatura vagamente similar al guardián, rodeada de símbolos extraños. Según esto, explicó Leo, traduciendo con dificultad, estas entidades primigenias, ligadas a la tierra, no pueden ser destruidas por completo. Pueden ser desterradas, debilitadas, sus nexos rotos, pero su esencia permanece. Y a veces pueden encontrar nuevas anclas, nuevos nexos, si las condiciones son propicias. Un escalofrío recorrió a Marcos y Elena. ¿Qué quieres decir, Leo? El ritual que hizo Sofía, con la ayuda de Clarita, fue increíblemente poderoso. Rompió el pacto de Benavides, liberó a los espíritus y desterró al guardián de Valle Umbrío. Pero su esencia, su conciencia maligna, podría haber quedado a la deriva. A la deriva, repitió Elena, sintiendo un nudo en el estómago. Buscando otro lugar donde anidar, continuó Leo. El libro habla de semillas de oscuridad, fragmentos de estas entidades que pueden adherirse a personas u objetos que estuvieron en contacto directo con su poder, especialmente en el momento de su derrota o destierro. Marcos y Elena se miraron, el mismo pensamiento horrible cruzando sus mentes. La muñeca, susurró Marcos. Clarita 2. Estuvo en el centro de todo. Y Sofía. Sofía fue el conducto, asintió Leo, su rostro sombrío. Ella fue la llave, como dijo Altamirano. No solo para el poder de Clarita, sino quizás, para algo más. Corrieron al ático. La caja donde habían guardado la muñeca estaba en un rincón, cubierta de polvo. Elena la abrió con manos temblorosas. Clarita 2 yacía dentro, inmóvil, su rostro de porcelana pálido bajo la tenue luz del ático. Parecía inofensiva, un simple juguete viejo. Pero cuando Marcos la tocó, sintió un frío antinatural, un frío que le resultó dolorosamente familiar. Y por un instante, juró haber visto un destello rojizo en su único ojo de cristal. No puede ser, jadeó Elena. Pensé que todo había terminado. Quizás el destierro no fue completo, dijo Leo, su voz apenas un susurro. O quizás, una parte de él se aferró. En los días siguientes, los pequeños incidentes inexplicables en la casa se hicieron más frecuentes y más audaces. Objetos que no solo se movían, sino que levitaban brevemente. Susurros que se convertían en palabras claras, siseantes, que parecían venir de las paredes. Y el olor. Ese olor dulzón y putrefacto, que creían haber dejado atrás en Valle Umbrío, comenzó a impregnar sutilmente algunas habitaciones de la casa. Sofía empezó a tener pesadillas de nuevo, esta vez más vívidas y aterradoras. Se despertaba gritando, hablando de ojos amarillos en la oscuridad y de una voz que la llamaba desde adentro. Su comportamiento también cambió. Se volvió más retraída, más irritable. Y a veces, Marcos y Elena la encontraban mirando la caja de la muñeca en el ático con una expresión extraña, una mezcla de miedo y una inquietante fascinación. Una noche, se despertaron por un ruido en el pasillo. Al salir, encontraron a Sofía de pie frente a la puerta del ático, con la mano en el pomo, como si fuera a abrirla. Estaba sonámbula, sus ojos abiertos pero sin ver. Sofía, mi amor, ¿qué haces?, susurró Elena, acercándose con cuidado. Él me llama, murmuró Sofía, su voz monótona. Dice que tiene frío. Dice que quiere jugar. Marcos la tomó suavemente del brazo y la guió de vuelta a su cama. Pero el incidente los dejó profundamente perturbados. Es la muñeca, dijo Marcos con convicción. O lo que sea que esté adherido a ella. Está intentando llegar a Sofía de nuevo. Tenemos que deshacernos de ella, dijo Elena, con desesperación. Quemarla, destruirla. No sé si eso funcione, intervino Leo. Si es una semilla de oscuridad, destruyendo el objeto podría simplemente liberar la esencia o hacer que busque otro anfitrión. Y el anfitrión más probable sería Sofía. Estaban atrapados en una nueva pesadilla, una más sutil pero quizás más insidiosa que la anterior.
El enemigo ya no estaba en una casa lejana, sino dentro de su propio hogar, acechando a través de un objeto que alguna vez había sido un símbolo de salvación. Decidieron buscar ayuda de nuevo. Pero, ¿a quién acudir? Altamirano estaba muerto. Los sacerdotes y psicólogos no los entenderían. Leo, investigando en los viejos libros y en los rincones más oscuros de Internet, encontró referencias a personas que se especializaban en limpiezas energéticas y en el manejo de objetos malditos o infestados. La mayoría parecían charlatanes, pero uno de ellos, una mujer anciana que vivía en una zona rural aislada, conocida solo como Doña Isabel, tenía una reputación de ser genuina y poderosa, aunque muy reservada. Con pocas opciones restantes, decidieron intentarlo. El viaje para encontrar a Doña Isabel fue largo y complicado, llevándolos a través de caminos polvorientos y aldeas olvidadas. Finalmente, llegaron a una pequeña cabaña de adobe, rodeada de un jardín de hierbas aromáticas y símbolos extraños pintados en las paredes. Doña Isabel era una mujer diminuta, de piel curtida por el sol y ojos negros increíblemente penetrantes que parecían ver más allá de lo superficial. Los recibió con una calma serena, como si esperara su llegada. Le contaron su historia, desde el principio, desde Valle Umbrío hasta los recientes acontecimientos con la muñeca y Sofía. Doña Isabel escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus ojos fijos en la caja que contenía a Clarita II que habían llevado consigo. Cuando terminaron, Doña Isabel suspiró profundamente. Han caminado por senderos muy oscuros, dijo, su voz suave pero firme. Y la oscuridad, a veces, deja huellas persistentes. Abrió la caja y tomó la muñeca en sus manos arrugadas. La examinó con cuidado, sus dedos recorriendo la porcelana fría, el cabello enmarañado. El espíritu de la niña, Clarisa, se ha ido, dijo. Encontró su paz cuando el guardián fue desterrado. Pero dejó un vacío en este objeto. Un vacío que algo más ha intentado llenar. ¿El guardián?, preguntó Marcos. Un fragmento de él, asintió Doña Isabel. Una esquirla de su maldad, aferrada a la última conexión física que tuvo con su nexo. Es débil comparado con lo que era, pero es astuto. Y se alimenta del miedo y de la vulnerabilidad. ¿Puede ayudar a Sofía? ¿Puede limpiar la muñeca?, suplicó Elena. Doña Isabel miró a Sofía, que se había mantenido callada, observándola con una mezcla de curiosidad y aprensión. La niña es fuerte, dijo la anciana. Tiene una luz interior que la protegió antes y puede protegerla ahora. Pero necesita aprender a controlar esa luz, a cerrar las puertas que la oscuridad intenta abrir. Durante los siguientes días, Doña Isabel trabajó con Sofía, enseñándole antiguas técnicas de protección mental y espiritual, como crear barreras de energía y cómo reconocer y rechazar las influencias negativas. También realizó una serie de rituales complejos con la muñeca Clarita II, utilizando humo de hierbas sagradas, agua bendita y cánticos en una lengua desconocida. La muñeca, durante los rituales, pareció resistirse. La temperatura de la cabaña bajaba, se escuchaban siseos débiles, y el único ojo de cristal de la muñeca a veces brillaba con una luz rojiza y hostil. Pero Doña Isabel persistió, su calma y su fuerza inquebrantables. Finalmente, en la última noche, Doña Isabel colocó la muñeca en el centro de un círculo de sal, rodeada de velas encendidas. Realizó un último cántico, su voz elevándose con un poder sorprendente. La muñeca tembló violentamente, y un humo oscuro y fétido pareció emanar de ella, disipándose en el aire. Luego, quedó inmóvil. Está hecho, dijo Doña Isabel, su rostro bañado en sudor. El fragmento ha sido neutralizado. Dispersado. La muñeca ahora es solo eso, una muñeca vieja. Un recipiente vacío. Les entregó la muñeca. Ya no se sentía fría al tacto. El brillo malévolo de su ojo había desaparecido. ¿Y Sofía?, preguntó Marcos. Sofía ahora tiene las herramientas para protegerse, respondió Doña Isabel. Pero la memoria de la oscuridad permanecerá. Es parte de su historia, parte de lo que la hace fuerte. Deberán estar vigilantes, pero ya no vivir con miedo. Regresaron a su hogar con una sensación de alivio cauteloso. Los fenómenos inexplicables cesaron. Las pesadillas de Sofía se volvieron menos frecuentes, menos intensas. La casa recuperó su paz. La muñeca Clarita II fue guardada de nuevo,
pero esta vez, no en el ático oscuro, sino en un lugar visible, en una repisa de la sala, como un recordatorio. Un recordatorio de los horrores que habían enfrentado, de la valentía que habían encontrado en sí mismos y de las extrañas alianzas que se pueden forjar en la oscuridad. Los años pasaron. La familia Valdivia no olvidó Valle Umbrío, ni al guardián, ni a Clarita, ni a Julián Altamirano, ni a doña Isabel. Esas experiencias los habían marcado para siempre, pero también los habían unido de una manera que pocas familias llegan a conocer. Marcos y Elena envejecieron juntos, sus manos a menudo buscándose en la oscuridad de la noche, un consuelo silencioso contra los recuerdos persistentes. Leo siguió su camino de investigador de lo oculto. Se convirtió en un respetado folclorista, escribiendo libros sobre las leyendas oscuras de su país, siempre con un profundo respeto por las fuerzas que había presenciado. A veces, en sus investigaciones, se encontraba con ecos de entidades similares al guardián y siempre recordaba la lección de Valle Umbrío: la oscuridad puede ser desterrada, pero su potencial siempre acecha en los rincones olvidados del mundo. Sofía creció convirtiéndose en una mujer fuerte e intuitiva. Nunca olvidó las enseñanzas de doña Isabel, y aunque llevó una vida normal, siempre mantuvo una conexión especial con el mundo espiritual, una sensibilidad que usó para ayudar a otros que, como ella, habían rozado el velo de lo inexplicable. A veces, cuando miraba a la muñeca Clarita II en la repisa, sentía una leve tristeza, pero también una profunda gratitud por la niña fantasma que la había ayudado a encontrar su propia fuerza. Valle Umbrío siguió existiendo, un punto olvidado en la sierra. Quizás la tierra misma aún guardaba la memoria de la oscuridad que la había habitado. Quizás, en algún futuro lejano, otro incauto construiría sobre sus cimientos y el ciclo comenzaría de nuevo, pero para la familia Valdivia, la pesadilla había terminado. Habían enfrentado sus demonios, tanto internos como externos, y habían sobrevivido. Habían aprendido que el amor, el coraje y la unión familiar podían ser armas poderosas contra la oscuridad más profunda, y aunque sabían que el mundo estaba lleno de misterios y horrores inexplicables, también sabían que siempre había esperanza. Siempre había una luz, por tenue que fuera, capaz de perforar las sombras más densas. La Casa de los Lamentos en Valle Umbrío se convirtió en una leyenda susurrada, una historia de advertencia. Y la familia Valdivia, los supervivientes, llevaron consigo el legado de las sombras, no como una carga, sino como un recordatorio de la fragilidad de la realidad y la increíble resiliencia del espíritu humano. Porque incluso en la noche más oscura, siempre hay potencial para un nuevo amanecer, aunque la paz que traiga sea incierta y las cicatrices del pasado nunca se borren del todo. El miedo podía persistir como un eco, pero ya no los gobernaba. Habían aprendido a vivir con sus fantasmas, y en ese aprendizaje, habían encontrado una forma de paz. Una paz ganada con sangre, sudor y lágrimas, bajo la sombra imponente de Valle Umbrío. Una crónica extensa y aterradora, que nos lleva a los límites de lo creíble y nos sumerge en la lucha de una familia contra fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Valle Umbrío nos recuerda que hay lugares donde el mal parece tener raíces profundas y que las cicatrices del terror pueden perdurar mucho después de que la amenaza inmediata haya pasado. Y así concluye nuestra inmersión en la oscuridad de Valle Umbrío, una historia que, estoy seguro, resonará en sus mentes durante mucho tiempo. ¿Qué fuerzas ancestrales duermen bajo la superficie de nuestro mundo? ¿Hasta qué punto estamos conectados con lo invisible? ¿Y qué harían ustedes si el horror llamara a su puerta, no una, sino varias veces? Dejen sus reflexiones, sus teorías y quizás sus propias experiencias con lo inexplicable en la caja de comentarios. En Sichoax 1, cada testimonio, cada perspectiva, nos ayuda a hackear un poco más el gran enigma de la existencia. Si este extenso relato les ha mantenido al borde del asiento y les ha hecho cuestionar la delgada línea que separa nuestra realidad de otras más siniestras, agradecería enormemente su me gusta. Suscríbanse a Sichoax 1 y activen esa campana para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones en los abismos de lo desconocido. Compartan esta historia con otras almas valientes que se atrevan a escuchar.